¿Venezuela se está arreglando económicamente hablando? La respuesta es, por supuesto que no. Venezuela tiene una de las peores economías de Latinoamérica, un Producto Interno Bruto por habitante que no llega a los $2.000, una economía que se contrajo más del 80% en la última década, y esto ha sido más que todo por pésimas políticas públicas y no existe básicamente otra explicación, es la principal razón, y en cierta medida ha sido a propósito. Medidas comunistas, marxistas, que han destruido totalmente la economía venezolana. Sin embargo, Venezuela está comenzando a crecer económicamente y la respuesta es sí. Sé que a muchos no les gusta hablar de este tema y no voy a caer en eso, pero Venezuela sí está creciendo, comenzando a crecer económicamente, y hoy vamos a hablar de las razones y qué podemos esperar en el futuro. Venezuela experimentó un crecimiento económico entre el 6 y el 8% de su Producto Interno Bruto en el año 2021, este año que acaba de pasar, según diferentes fuentes. Las fuentes varían, no existe una data bastante confiable, pero de que existe un crecimiento, lo existe. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 1.5% 2021, e incluso el banco suizo Credit Suisse augura un crecimiento de alrededor del 20% del Producto Interno Bruto venezolano, que para mi entender es bastante alto, es bastante irreal, pero un crecimiento cercano a las dos cifras, es decir, alrededor del 10%, no estaría descabellado. Por otro lado, una firma muy importante de economía dentro de Venezuela, Ecoanalítica, proyecta un crecimiento entre el 6 y el 8% para 2022. Sin embargo, el término que utiliza Asdrúbal Oliveros, el economista muy destacado venezolano de Ecoanalítica, utiliza la expresión estabilización en el foso. ¿Qué significa esto? Obviamente, después de contraerse de manera tan draconiana la economía, de manera tan espeluznante, ya era hora de que hubiera un crecimiento económico, simplemente cuando se empezaran a dejar de tomar las pésimas políticas que propiciaron este decrecimiento económico. Existen muchas razones por las cuales Venezuela sigue creciendo, vamos a hablar sobre eso. Es algo no para estar contentos, porque obviamente ha sido espeluznante lo que ha pasado, pero sí existen razones para ser positivo de cara al futuro. También hay que destacar que este crecimiento económico ha sido focalizado, ha sido desigual. Primero, desde el punto de vista geográfico, Venezuela no está creciendo de manera uniforme, está creciendo en ciertas zonas, como por ejemplo el este de Caracas, y algunas zonas petroleras del país, algunas no petroleras también, pero está muy focalizada en ciertos lugares específicos. Y la otra razón también que hay que destacar, que ha sido un crecimiento bastante desigual en cuanto a la población. No todas las personas se están viendo beneficiadas de este crecimiento actualmente, por la sencilla razón que no tienen acceso a los bienes, a los factores de producción, y por eso su ingreso en términos reales con respecto a la economía que tenemos actualmente en Venezuela no se están viendo beneficiados, pero que se pueden crear las opciones, por lo menos las alternativas, las oportunidades para que estas personas ingresen al mercado económico y puedan ver algún retorno según las oportunidades de su perfil personal. Una de las metrallas que sufre la economía venezolana, o que sufre la economía venezolana, es la alta inflación. Formalmente, desde 2017, Venezuela estaba en una hiperinflación, que es básicamente la destrucción de la moneda, destrucción del poder adquisitivo de dicha moneda, pero ya formalmente para este año ha salido la hiperinflación, teniendo unas tasas de inflación nominales por debajo del 50%. Esto medido en bolívares, la moneda oficial de Venezuela. Sin embargo, desde 2018 existe una dolarización de facto que vino de abajo hacia arriba, y todo es medido, es cobrado prácticamente en dólares estadounidenses, pero desgraciadamente también estamos viendo una alza de los costos y del poder adquisitivo medido en dólares. Según la firma Ecoanalítica, en 2021 el costo de vida
medido en dólares americanos, está por encima del 40% y para 2022 debería estar por encima del 30%. Ahora, esto, por un lado, la dolarización ha traído cierta estabilidad en la estructura de costos y en los diferentes procesos dentro de la economía venezolana, pero por otro lado, ha limitado mucho la maniobra financiera que puede tener una pequeña empresa o una familia que tal vez no contaba con las reservas en dólares o que sencillamente en este momento no están produciendo la suficiente cantidad de dólares estadounidenses dentro de su economía doméstica para poder subsistir, ya que Venezuela ha pasado de ser uno de los países más económicos para vivir en América Latina a uno de los que tienen los precios más altos en ciertos rubros, en especial el sector alimentos. Otra cosa también que hay que destacar es el gasto público venezolano. El gobierno venezolano era bastante derrochador y dilapidador de los recursos del país, lo que creaba unos altos déficits fiscales anualmente, y esto primero lo financiaban tanto con petróleo como con deuda externa y obviamente con los impuestos que se recaudan en el país. Pero ya un momento para 2017 que no fue suficiente, que tuvieron que imprimir dinero en mansalva y a través del poder adquisitivo que tenía el gobierno, a través de la inflación, es que fue que financiaron un muy alto gasto público. Pero actualmente, en 2022, el gobierno ha sido más, vamos a decir, disciplinado fiscalmente, gasta poco, no existe mucho gasto público y básicamente gasta lo que recauda en impuestos. Obviamente siguen financiando de otra forma, obviamente también los ingresos de la renta petrolera, pero entre la renta petrolera y la recaudación fiscal es que pagan sus cuentas regularmente y no han recurrido a la financiación a través de la impresión de moneda. Esto también se ha notado en que ha habido una debilidad para empresas o empleados del sector público, que se valen del sector público, que no han podido tampoco generar ingresos a través de clientes dentro del sector privado. La principal razón del crecimiento económico venezolano es el crecimiento del sector privado dentro de Venezuela, en especial en la actividad no petrolera. Venezuela, históricamente, o por lo menos en la historia reciente de las últimas 5, 6, 7 décadas, ha dependido en gran parte de lo que es el sector petrolero. Pero es el sector no petrolero el que ha crecido bastante en, vamos a decir, los últimos años, los últimos 2, 3, 4 años, y a través de esto es que ha crecido la economía. Sectores como lo que son el sector salud, el sector servicios, el sector de servicios profesionales, de alimentación, comercio minorista y tecnología han crecido, en algunos casos en gran medida, y esto ha podido crear obviamente mayor oferta de productos y servicios, lo que de verdad enriquece la economía, y es lo que ha crecido y es lo que está llevando paulatinamente a un crecimiento económico dentro de Venezuela. También recordando que el sector público se ha contraído y estas multinacionales que trabajan en Venezuela de alguna forma u otra han reducido su participación dentro de la economía venezolana o simplemente han dejado de existir, dependiendo sea el caso. Entonces también hay que recordar que gracias a este crecimiento y a pequeños emprendedores en pequeños negocios que tal vez no sean tan eficientes en producir productos y servicios en masa, pero lo suficientemente competitivos para por lo menos crecer y tener un pequeño nicho de mercado, manejar un pequeño volumen, y esta suma de todos estos pequeños emprendedores han de verdad alzado la economía y es lo que se ve en la realidad del día a día venezolano. Negocios que si logran adaptar su eficiencia y su calidad podrán seguir creciendo, algunos tal vez no lo logren, estadísticamente la mayoría no lo logrará, o por lo menos no lo hará en escala, pero ha sido una de las grandes razones por las cuales crece la economía venezolana. Ahora, ¿cómo está la actividad petrolera? Bueno, Venezuela, que en los años recientes, antes de esta gran contracción económica, los años 90 y los años 2000, producía alrededor de 3 millones de barriles diarios de petróleo crudo. Esto se contrajo hasta un nivel bárbaro de un poco más de 400.000 barriles por día, contracción casi del 90%,
Para finales de 2020 logran subir esta producción a unos 700.000 barriles de petróleo. Actualmente está cerca de los 800.000 barriles y se estima que con cierta inversión pueda llegar la economía venezolana otra vez a producir por encima del millón de barriles, y el tope máximo para las circunstancias actuales puede ser 1,5 millones de barriles, todavía muy lejos de ese techo que se tuvo en 3 millones, pero con expectativas positivas. También hay que recordar que gracias a la subida del precio del petróleo en el último año y la subida con respecto también a otras materias primas, como son las materias primas agrícolas, los metales, etc. Esto también ha propiciado que el gobierno recaude más por ingreso petrolero. Por un lado, obviamente, los barriles de petróleo, cada barril está a cotizar más caro, obviamente recaudan más por la venta de petróleo, pero también que gracias a las sanciones que empezó a sufrir el gobierno desde 2018 más o menos en la administración Trump, ellos tenían que exportar el petróleo a una tasa de descuento bastante importante, e incluso esa tasa de descuento con la cual exportan el petróleo por mecanismos que no son los tradicionales, también se ha reducido. Es decir, no solamente están recibiendo más dinero porque el petróleo está más caro, sino que también los costos de comercializar dicho petróleo al resto del mundo se han reducido porque la demanda por petróleo ha crecido alrededor del mundo. Por otro lado, también existe la expectativa que gracias a que últimamente las compañías petroleras multinacionales están ya viendo con mejores ojos, con mayor optimismo, poder invertir o reinvertir dentro de Venezuela, lo que también está causando un auge en todo lo que es la economía petrolera dentro de Venezuela y la economía no petrolera que le sirve a dichas compañías. Ahora, ¿cómo está la situación política en Venezuela? No se puede hablar de la situación económica sin la situación política, ya que la inestabilidad política es en parte lo que creó la inestabilidad económica. Primero que en este momento sigue bastante fuerte el gobierno chavista, liderado por el presidente Nicolás Maduro. Ellos que han sufrido bastante inestabilidad por protestas, por sanciones y también por lo que se conoció como el gobierno interino, que al final terminó siendo un intento fracasado de la oposición de quitarle poder al gobierno. Ya en este momento el gobierno de Nicolás Maduro está bastante fuerte en el poder, a algunos les gusta, a algunos no, pero más allá de que si es un pésimo gobierno o que es un gobierno irresponsable o inepto, etc., eso da estabilidad, ya saber con quién lidiar dentro del poder, y esto a muchos no les va a gustar, pero eso le da más certidumbre tanto a los otros gobiernos que quieren hacer negocios en Venezuela como a las compañías multinacionales. Incluso ya Estados Unidos está teniendo diálogos y pláticas de forma diplomática, en canales diplomáticos, para tal vez levantar sanciones o algunas sanciones, y para compañías multinacionales que posiblemente puedan invertir dentro de Venezuela. A muchos no les gusta, ya que el gobierno de Nicolás Maduro ha sido irresponsable, por decirlo menos, pero da bastante certidumbre para lo que es el mundo de los inversionistas, de las inversiones y de la población offshore internacional que tiene algún interés dentro de Venezuela. Ahora, ¿qué problemas sigue teniendo Venezuela? Que hay que destacar que siguen existiendo muchísimos problemas dentro de la economía venezolana. Primero, obviamente, la situación política. Nicolás Maduro y el gobierno chavista no son ninguna garantía de tener una estabilidad institucional dentro del país. Esto también se extrapola a que las instituciones venezolanas no son nada confiables, hay que decirlo, funcionan de manera ineficiente, burocrática e incluso con escándalos de corrupción, lo que vuelve aún más ineficiente reinversión y el crecimiento de empresas privadas. Los servicios públicos, por la misma razón, la gran mayoría son controlados por el Estado venezolano, por lo cual son bastante ineficientes, y eso genera más fricciones para el crecimiento económico dentro de Venezuela. También hay que destacar
la falta de financiamiento dentro de la economía venezolana. En este momento, la banca dentro de Venezuela tiene una cartera de crédito de menos de 300 millones de dólares, lo que representa menos del 1% del Producto Interno Bruto venezolano, cuando una cartera de crédito en un país, vamos a decir, medianamente estable o creciendo económicamente, debería estar entre los 25 al 30% de su Producto Interno Bruto, así que estamos bastante lejos de eso. Y no solamente esto, sino que el mismo gobierno, las mismas multinacionales, les cuesta financiarse para invertir dentro de Venezuela, porque primero por sanciones o temas de que no existe la confianza suficiente para emitir préstamos tanto al gobierno venezolano como a empresas operando dentro de Venezuela. Otra razón es la ineficiencia que existe para crear economía a escala dentro de Venezuela, ya que solamente una pequeña y una reducida parte de la población tiene de verdad un poder adquisitivo real para adquirir bienes de consumo y servicios ya de, vamos a decir, alto nivel, o por lo menos de clase media, como lo es un automóvil nuevo, una casa nueva, electrodomésticos, viajes lujosos, viajes al extranjero, ropa, vamos a decir, ropa de marca, etcétera, etcétera. Incluso obviamente las empresas necesitan cierto equipamiento, cierta tecnología, acceso a los factores de producción para poder crecer en mayor volumen, en mayor medida, pero se han visto dificultados por la falta de acceso al crédito. También otra cosa que hay que destacar es la fuga de talentos y fuga de capital humano que ha habido en Venezuela. Hay una cifra de migrantes, alrededor de 7 millones, que han ido del país y esta ha sido una de las migraciones mejor preparadas en la historia de la humanidad. Se han perdido muchos ingenieros, médicos, abogados, contadores, técnicos, informáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, al tener menos capital humano especializado, específicamente especializado dentro de Venezuela, menor es la probabilidad de crecimiento económico, porque necesitas que esas personas tengan acceso a los factores de producción y al mismo tiempo eso genera eficiencia y crecimiento económico, que obviamente se ha perdido porque estos venezolanos, muchos de los que emigraron simplemente no desean volver al país por razones perfectamente legítimas. Hay que destacar que existe una economía paralela dentro de Venezuela. Primero, que más del 50% de la economía venezolana se encuentra en estado de informalidad, y esto debido a que existe mucha burocracia y muchas restricciones, muchas fricciones generadas por el gobierno, hay que mencionarlo de nuevo, para formalizar un negocio propiamente, lo que limita el crecimiento económico, ya que dentro de la economía informal no puedes crecer y no puedes desarrollar una multinacional, ofrecer buenos sueldos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también tenemos actividades que carecen de legalidad y operan mucho en Venezuela. Estas actividades son el contrabando de oro, el contrabando de gasolina, lo que son los sobreprecios con los cuales se mueven en el sector público, aunque esto pasa en todo el mundo, pero Venezuela es especialista en sobreprecios en negocios dentro del gobierno y con ciertas personas del sector privado. También lo que también son coimas, lo que es la burocracia. Entonces, todas estas actividades de baja legalidad dificultan, bueno, por un lado son actividades obviamente que, bueno, no en todos los países está presente, la gran mayoría por lo menos, lo que es la venta de sustancias ilícitas. Todo esto por un lado es una actividad económica, les guste o no les guste, pero por otro lado no es la mejor forma o más viable de crear desarrollo económico y calidad de vida dentro de una sociedad. Pero sin embargo, esta economía sumergida no es nada despreciable. Según algunos analistas, se estima que la economía paralela, la economía negra dentro de Venezuela, representa algo así como 8.000 millones de dólares al año en actividad económica de forma clandestina, de forma ilícita. Y sin embargo, esta economía clandestina, esta economía negra de Venezuela, algunos estiman que puede estar en el orden de los 8.000 millones de dólares, lo que representaría alrededor de 20% del Producto Interno Bruto, cuando vemos que en el mundo este tipo de actividades
corresponden a algo así como entre el 5 y el 10% de la economía del resto del mundo. En Venezuela vemos que está mucho más arriba del estándar internacional y esto no es tan bueno que digamos. Ahora hablemos de razones para ser positivos en el crecimiento económico. Por un lado, tenemos la reactivación de vuelos internacionales dentro de Venezuela. Venezuela de verdad se canceló muchas rutas aéreas, tanto por decisiones de las aerolíneas internacionales, que hubo un momento que no pudieron repatriar sus ganancias dentro de Venezuela debido al férreo control de cambio. No pudieron cambiar los bolívares que recibieron en ese momento a la tasa de cambio oficial que les fue prometida. Se quedaron básicamente asumieron estas pérdidas por falta de repatriación de activos financieros, en este caso las divisas internacionales que necesitaban mandar a sus casas matrices para mantener las operaciones. Esto no se dio. Básicamente el gobierno venezolano entró en default, en cesación de pagos. No le pagó a las aerolíneas lo que tenían que pagarle para poder repatriar sus ganancias y ellas decidieron simplemente dejar de operar en el país. Pero sin embargo, algunas ya están comenzando a volver, se están reactivando otros vuelos que fueron cancelados ya sea por motivos económicos o por mucho riesgo para operar dentro de Venezuela. Ya la expectativa en cuanto a los vuelos internacionales comerciales está siendo positiva, se están abriendo nuevos destinos o se están abriendo mayores vuelos con mayor frecuencia dentro de los destinos que ya de por sí están volando dentro de Venezuela. Los destinos favoritos para volar de los venezolanos que se encuentran todavía aquí son obviamente la ciudad de Miami, que tiene la restricción de que el gobierno de Estados Unidos todavía no permite los vuelos hacia Estados Unidos, los prohibió alrededor de 2018, 2019, pero parece que estos vuelos pueden que se reactiven para este año, para el año que viene. Otro de los destinos favoritos de los venezolanos es la ciudad de Madrid, España, y conjuntamente también la ciudad de Barcelona. Ya se están reactivando los vuelos tanto de aerolíneas españolas como Iberia, de Europa, y también de la aerolínea nacional del gobierno Conviasa. También existen otros destinos populares como México, Ciudad de México, Cancún, Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de Panamá, otros destinos dentro de Latinoamérica, algunos destinos, vamos a decir, más exóticos como Estambul, por la aerolínea Turkish Airlines. Hasta hace poco había un vuelo hasta Moscú que fue suspendido por el conflicto en Ucrania, pero muchas aerolíneas ya están mostrando el interés para reactivar nuevos vuelos, así como también ya se van a poner en marcha nuevos vuelos internacionales. Esto es bastante positivo, obviamente, para la economía venezolana, y por otro lado también estamos viendo un crecimiento en lo que son los bienes raíces venezolanos. Hice un video donde hablé sobre invertir en bienes raíces en Venezuela. En ese momento la expectativa no era tan buena, pero ya el precio promedio de los bienes raíces en Venezuela está comenzando a subir. Incluso se ha incrementado exponencialmente dentro de ciertas zonas dentro del país, como el este de Caracas, como Puerto La Cruz, una de las ciudades más importantes dentro de Venezuela, en el oriente del país, Ciudad de Valencia, Ciudad de Barquisimeto, entre otras grandes metrópolis dentro de la economía venezolana. Y por último, de verdad que la sensación, lo que se conoce como el sentimiento del consumidor, está aumentando paulatinamente, es bastante positivo con respecto a hace un par de años, lo que está incentivando el crecimiento y la inversión y la toma de riesgo de emprendedores venezolanos, lo que dice que tal vez el crecimiento será sostenido durante un tiempo, aunque todavía muy lejos del tope máximo de lo que fue la economía venezolana hace una década más o menos. Bien, financieros, ¿qué piensan? Los leo en los comentarios. ¿Creen que la economía venezolana va a seguir creciendo? ¿Creen que es sostenible? ¿Creen que es simplemente una falacia, es un espejismo? Los leo en los comentarios. Gracias de nuevo por ver el video hasta el final. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho. Déjame tu like, activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente.